Declaró en testimonial el psiquiatra de la mujer que desató este horror y dijo, y esto es muy importante, yo había recomendado una internación. Yo había recomendado, de hecho dio hasta el lugar donde había recomendado internarla de muchísimo prestigio. Decilo. No trascendió el hospital italiano. No trascendió más que esto. La justicia está trabajando como en pocas otras veces, con mucho hermetismo para tratar de cerrar todo lo que desde el punto de vista penal ya está resuelto. Digamos, cuando uno digo desde el punto de vista penal, quién fue el autor material de las 3 muertes y después se suicidó, eso ya está claro. Pero tenemos que saber cómo llegamos hasta acá. Buscaba mientras tanto los medicamentos que tomaba, que ahora se lo vamos a preguntar al doctor Roberto Re, gracias, psiquiatra, el médico psiquiatra, que tiene la amabilidad de visitarnos. Bueno, claramente nadie puede hablar de lo que no conoce, o por lo menos de un paciente que nunca vio, de una persona con la que no tuvo contacto. Pero sí podemos hablar de un crimen que todo el mundo está viendo por televisión y que tiene ribetes, por lo menos para la sociedad, conmovedores. ¿Dónde puede estar el origen, Doc? No cabe duda de que el psiquiatra ha sido muy claro recomendando la internación. En segundo lugar, tenemos que entender de que la combinación de sertralina y olanzapina son para pacientes psicóticos. Por lo tanto, evidentemente tenemos que entender que todo homicidio o suicidio es un acto grave contra la vida humana. Y, como bien está diciendo el psiquiatra, en muchos casos, como en este y en otros, que tienen que ver con la vida, con la persona, con la personalidad y con la salud, requieren una modificación urgente de la ley de salud mental. Doctor, antes de abordar ese tema que es la parte profunda de esta situación, vamos a lo común, porque estas son situaciones cotidianas que vive mucha gente, que seguramente está viendo el programa ahora y que empieza a notar algunas cosas en familiares, en vecinos, en gente que conoce, y nosotros, los que no somos médicos, no nos damos cuenta en qué momento se produce ese clic en la mente del otro, que deja de ser el que era, y empezamos a buscar nosotros nuestro propio diagnóstico, diciendo está estresado, está pasado, le falta plata, tiene problemas con los hijos, nervioso. Y viene por otro lado el asunto. ¿Cuándo nos damos cuenta? Es muy buena su pregunta porque apunta a la prevención. En primer lugar, la ansiedad. En segundo lugar, los cambios de humor alternante. En tercer lugar, la pérdida de los principios de realidad, porque la psicosis justamente es la pérdida de realidad. El quiebre del sueño, conjuntamente con la pérdida de apetito, podríamos decir que son los 5 tips más significativos de un quiebre también importante en la salud mental. Lo que pasa es que alguien puede imaginar, y perdón que pregunte yo solo, les digo, en sus casos a lo mejor uno puede imaginar que pérdida de la realidad es, por ejemplo, entrar en un cuadro psicótico de una alucinación que viene del más allá. Es decir, yo creo que soy otra persona o veo cosas que no existen, pero a veces esa pérdida de la realidad está vinculada a algo que vive mucha gente ahora, y usted me da la razón, que comúnmente se define como celopatía. Es decir, personas que empiezan a ver situaciones que no existen o empiezan a suponer situaciones que no existen a partir de elementos que encadenan como a ellos le parecen. Por ejemplo, la palabra celopatía, la palabra patía está hablando de un trastorno grave en cualquier ámbito médico. Sí. Por lo tanto, celopatía es una percepción, una suspicacia patológica de que una persona está en una relación complicada con otra. Evidentemente, donde hay un tercero, etc. Evidentemente, son cuadros que suscitan tremenda ansiedad. En algunos casos pueden desencadenar cuadros psicóticos paranoicos o, en otros casos, pueden generar emociones perturbadoras seguidas de depresión. ¿Sabe por qué le cito este ejemplo? Porque creo que es el más común. Porque uno imagina que cuando alguien está psicótico, piensa que es Jesucristo o que es el Salvador y se imagina, entre comillas, el típico loco de una película de humor y no alguien que está conviviendo con uno.
Cuando, por ejemplo, se enloquece en una pareja, uno enloquece y le rompe un auto, decís, o una situación como totalmente desbordada. Bueno, esas son emociones perturbadoras que generan violencia. Y en este punto podríamos decir que hay violencia emocional en el 50% de los casos de violencia en la Argentina. Y 17 a 20% de violencia psicopatológica, psicótica, en casos graves de trastorno. ¿Qué porcentaje de la dijo? ¿Cómo? ¿Qué porcentaje dijo? 50% de la población que presenta violencia tiene violencia emocional. ¿Y me dijo el patológico? El patológico de 17 a 20% de la 17 a población. 20. Y acá, ¿y este caso qué sería? Este caso sería ese 7 Esto es a 20. patológico. Esto es patológico. Obviamente. ¿Y esos porcentajes cambiaron, variaron en los últimos años? Sí. ¿Producto de la tecnología, por ejemplo? ¿Hay alguna evaluación al respecto? No cabe duda de que la tecnología que ha venido para bien también tiene sus lados oscuros que tienen que ver con el mal. Evidentemente, las comunicaciones desgastan cuando son excesivas y sobre todo cuando los jóvenes quebrantan el sueño y tienen, bueno, toda la patología vinculados a las redes sociales y no duermen en los horarios que el ritmo biológico determina, que son en los horarios nocturnos. Todos dormimos menos. Volvamos al eje. Sí. Esta mujer, doctor, a mí me explicaron esta semana que tiene una simbología muy importante cómo ella termina quitándose la vida. No quiero dar más detalles, usted sabe cómo se quita la vida la mujer. ¿Pudo tener en algún momento conciencia o era una mujer inimputable para usted? En realidad, la conciencia se pierde en el estado psicótico. Pero, Sí. Inimputable entonces. Por lo tanto, debería ser inimputable si hubiera vivido. Claro, el tema es Y que tiene, se termina porque lo que me matando. explicaban es que es muy simbólico el tema de cómo ella se quita la vida, como reconociendo una culpa. ¿Estaba consciente ella de lo que había hecho? No. No. Como conciencia que usted... Claro, está claro, Sí, la que nosotros punto de conocemos. determinar, no. Punible desde la... El viejo artículo 34 del Código Penal establece que la pérdida de conciencia y seguridad de sí y prevención de terceros. De sí y de terceros. Es decir, aquella persona imputable es aquella que, según el artículo viejo de la Sí. antigua ley, es decir, no le permitiría discernir las acciones positivas que garanticen la seguridad de su conducta y de sí y de terceros. Clarísimo. Ahora sí vamos al grano. Estamos hablando de una mujer que termina matando a su esposo, a sus dos hijos a puñaladas y se termina quitando la vida de la misma manera, es decir, autoflagelándose. Por razones que se tendrán que investigar, pero no son las que vos conocés. Está claramente bajo un cuadro psicótico. El doctor hace un rato dijo ley de salud mental. ¿Por qué? Porque el psiquiatra ya dijo que había recomendado una internación. Y el adulto que recibe la sugerencia de ser internado, ¿qué dice? No, no me quiero internar. Entonces, el otro no puede hacer nada. No. Hay que hacer muchas cosas en el medio para lograr internar un adulto por un cuadro psicótico. Hay que hacer tantas cosas que muchas veces llegamos tarde, Como en este caso. como en este caso, y en otros, porque esto es un caso excepcional. Es una masacre Pero no excepcional. tanto. Digamos excepcional porque hubo Pero 4 muertos, pero todos los días pasan Hay cosas homicidios serias. y suicidios. Graves, sí. En la todos los Argentina días. hay homicidios y suicidios están en aumento. Y además. usted dice algo que es muy interesante y que además está escrito. Uno debe ser separado de la sociedad ante un cuadro psicótico cuando representa un peligro para terceros y para sí mismo. En este caso se cumplió al 100%. Tan es así, como dice usted, y yo estoy de acuerdo con usted, es que el muro de contención es decir, la internación, el muro, es la primera línea de defensa. La segunda es la medicación, porque son tan modernos los modernos tratamientos psicofarmacológicos que actúan a nivel molecular, a nivel de los neurotransmisores, organizando un cerebro desorganizado en muy pocas semanas. Es una picardía que una persona se suicide o cometa homicidio. En el fondo el suicidio es un homicidio contra sí mismo, es decir, sea un homicida, cuando en realidad
con una contención rápida, es decir, y con un tratamiento de muy pocas semanas, cualquier persona en estado grave de salud mental puede estabilizar. Es decir, la depresión, los trastornos bipolares, los trastornos esquizoafectivos y todas las psicosis abruptas, todas son enfermedades que potencialmente son graves, pero de excelente pronóstico hoy en día. Y la población tiene que conocer esto. ¿Qué ve usted en la carta? Y yo veo un estado psicótico grave con cambios de la ortografía, con cambios de Dice grande, íbamos de a la línea, línea, ¿no? de la línea de trazo, veo incongruencias de todo tipo y, bueno, evidentemente, fíjense en el tamaño de la palabra íbamos con respecto al otro. Sí, evidentemente es una... Yo he visto en el transcurso de mi ejercicio profesional, y no estoy diciendo con esto diagnóstico, pero he visto lenguajes de escrituras de esquizofrénicos y es muy parecido. Una escritura de un chico. No estoy es esto. diciendo, no estoy dando diagnóstico, ¿eh? No, Estoy ve diciendo coincidencia. psicosis Pero crónica. se- Estoy hablando de ¿Se psicosis asemeja a la crónica. escritura de un nene o no? Porque digo, yo veo como letras muy grandes, Claro. o me estoy equivocando. Qué bueno, no se equivoca, porque en el fondo la psicosis es una reversión a un estado infantil de la personalidad. Sabe que en un principio cuando se conoce el rumor de la carta, una de las primeras versiones hablaba de uno de los chicos, pero por esto, por lo que acaba de marcar Darío, que tenía una grafía similar a la de un chico. Pero le quería preguntar, doctor, ¿cómo se hace cuando una persona con este nivel de enfermedad, y después le quiero hacer otra pregunta con respecto a que la psiquiatría es mala palabra? Sí, no digas que nadie va a un psiquiatra porque cree que está loco, entonces después todos te señalan. Y es una enfermedad como cualquier otra. Bueno, pero lo que le quería preguntar con respecto a esto es, una persona que está en este estado y no se quiere internar, con recomendación del psiquiatra de internación, ¿qué se puede hacer? En el actual estado de la actual ley, lo que hay que hacer es que la familia o las personas cercanas hagan la denuncia al juez, que un juez intervenga. Es decir, en el estado actual de la ley, Sí. eso hay que modificar. Es decir, porque evidentemente con el asesoramiento de 2 psiquiatras que certifiquen un estado mental de psicosis o parecido, que no pueda dirigir sus acciones la persona que está afectada, podría, a través de la sentencia del juez, determinar el ¿Se juez. carga algún juez, Doc, de hacer eso? Lamentablemente Y es chino, es lento. hay mucha garantía. Claro. Claro. Lamentablemente ¿Hay hay mucha? mucha garantía. Usted me entiende. Perfectamente. Para hablar de Claro, pero ¿sabe qué pasa? Y ¿sabe qué? Ahí entramos en otra discusión muy interesante también. Porque si se junta Estrione, que es mi hijo, se junta al mismo tiempo Nora Brioso, que es mi esposa, se junta a Darío D'Amore, que es mi hermano, me denuncian ante un juez Claro, porque yo tengo también. mucho dinero, tengo algo que dar y dicen... Él está teniendo actitudes raras, consigue que a mí me internen, alguien puede manejar, por ejemplo, mis recursos. No. Mi dinero, mi patrimonio. Está previsto. De ahí viene la garantía, ¿no? No, está bien lo que dice usted, pero el juez también va a Claro. nombrar A sopesar. un curador, Un curador. Curador. que va a ser la persona responsable de administrar esa Bueno, riqueza. usted es psiquiatra, por lo tanto, a usted no lo voy a engañar, pero usted ha ido a muchos hospitales psiquiátricos. Obviamente. Yo como periodista he ido a entrevistar a personas que han sido conocidas, sin ir más lejos, voy a contar a quién, a Andrés Selpa, fui un día a entrevistarlo al Borda, y luego yo trabajaba en 9 Diario en ese momento, a partir de lo que dijo en esa nota, consiguió que alguien firmara en el Borda para que lo dejaran salir de alta, porque estaba perfecto, pero perfecto estaba. Esa misma noche agredió a la persona que firmó para sacarlo del lugar, que era una expareja. Digamos que yo hablé con alguien que estaba 100 puntos y que tenía el alta firmada. Y sin embargo, Claro, es lo que decían, por ejemplo, de pudo esta- hacernos creer a todos que estaba bien. No. La psicosis puede ser transitoria. Ok. Es decir, podemos estar con un cuadro de trastorno de la personalidad crónico y entonces esa persona no va a tener interregnos saludables. Pero hay otras variantes, quizás mucho más difíciles de diagnosticar, en donde hay periodos de lucidez
de conciencia y hay periodos de trastorno de conciencia. En algunos casos, probablemente porque era un boxeador el que usted está mencionando, el trauma, sobre todo en lóbulos frontales o el trauma por contragolpe en el lóbulo occipital que lesiona por contragolpe el lóbulo frontal, puede generar ese tipo de trastornos. Por supuesto que vienen acompañados de otros síntomas que también tienen que ver con una patología transitoria. Lo llaman, a usted como profesional, como psiquiatra, lo llaman 5 o 6 diputados, 5 o 6 senadores, y le dicen, doctor, ¿me ayuda a hacer una nueva ley de salud mental para mejorar la que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que poner? ¿Qué es lo que es imprescindible agregar en esta nueva ley? Casi como que seguramente algún diputado y algún senador nos está viendo, para que alguno diga, bueno, a ver, empecemos por acá, con lo que diga el doctor. En primer lugar, es muy importante lo que usted dice. Lo primero que tenemos que hacer, antes de hacer la ley, pero conjuntamente con la ley, propiciar psicoeducación. Mirá, ahí en leemos. las escuelas, acá leemos, y en todo nivel, está cajoneada, mirá. Y en la ley de todo salud nivel. mental. Acá está. Hay iniciativas para modificar la ley que ya tienen 15 años. Doctor, este es un debate viejo, ¿no es? Obvio. Este es un debate viejo. La ley Pero 15 años, pero cambió la vida de 15 2010. años acá. ¿Cómo? Es otra... De 15 años acá, cambió la vida, por eso le estoy preguntando en la actualidad. Lo primero que hay que hacer es hablar con los expertos y sobre todo, no con un solo psiquiatra, sino con las organizaciones intermedias. Argentina tiene organizaciones intermedias de salud mental de excelente rigor Esto académico. le pasó hace unos días a la familia Ortega. Claro, estábamos A la hablando familia de de Palito Ortega le pasó la hace familia 10 de días Palito esto. Ortega. Que tuvieron que hacer a través de un juez una internación por uno de sus hijos. Esto le pasa a mucha gente. Sí. Le pasa a mucha gente. Hay una cuestión muy importante, que los trastornos emocionales, como dijimos, que están en el 50% previstos en todo acto de violencia, y ustedes saben que la violencia en las calles y la inseguridad también tienen mucho que ver con la educación y con las conductas de salud mental, porque es una, evidentemente, no vamos a hacer acá un curso de salud mental, pero evidentemente la desorganización de los valores sociales y la desorganización que la ley prescribe en cualquier sociedad afecta directamente. Pero sí, lo que quiero poner énfasis a raíz de la pregunta de él tiene que ver un poco con que las organizaciones están de alguna forma conociendo este problema y que por otro lado, ustedes saben que en los últimos 20 años la tasa de suicidio que se esconde en muchas provincias, ha picado y se ha quintuplicado la cantidad de suicidios. Yo recorro la Argentina desde hace más de 30 años con la red Sanar y les puedo garantizar que no hay población de 2 a 4.000 habitantes para adelante que no se suiciden 2 chicos por año. Mire, hice un trabajo puerta a puerta hace un par de años, no viene a cuento de por qué, pero golpeé todas las puertas de un municipio completo. Se abría la puerta. Me sorprendió lo que vi. Que a usted le debe pasar también. A mí me sorprendió lo que vi, porque vi un serio problema de salud mental en la población en general. En general lo vi. Sí, claro. Y no está visibilizado. Es un problema que tiene que estar más arriba en la agenda. Obviamente, usted tiene que saber, a propósito de lo que me propone, es que la Organización Mundial de la Salud, muy discutible por otro lado a partir de la pandemia, ya determinó... Bueno, nosotros estamos afuera. Estamos afuera, sí. Antes del 2020, de que la depresión será la segunda causa de muerte. Claro. Y la primera de discapacidad. Porque un paciente con trastornos en la salud mental es potencialmente una persona incapaz, pero con los psicofármacos que hay, se revierte rápidamente en semanas. Claro. Por eso la población tiene que tomar conciencia de que no medicalizamos a nadie por prescripción de los laboratorios. Porque hay un tabú también, está el tabú de uso. Que no me gustaría, doctor Rey, ir a ese lugar, como dice recién Guillermo, del tabú, que yo se lo anticipé. Se está loco. Esta cosa de, no, lo trato con el psicólogo o lo hablo con un amigo, o la importancia de consultar a un psiquiatra y tratar de quitar ese manto de
No, fui a ver al psiquiatra, no cuentes, no, lo llevamos a Porque papá el al otro está psiquiatra, loco. mamá al psiquiatra. Sí, No, porque está loco, porque está... Si uno se quiebra un brazo, va al traumatólogo. Si uno Si le duele el pecho, ¿a Al dónde cardiólogo. va? Al cardiólogo. Obviamente. Bueno. Y si anda con ansiedad y no duerme, ¿dónde va? Al psiquiatra debería ir. al Debería psiquiatra. ir al psiquiatra. ¿Cuál es su recomendación, doctor? Mi recomendación es que la sociedad, lamentablemente, a partir de este hecho realmente inaudito, Sí. tome conciencia de que la psiquiatría es una especialidad médica y que, por lo tanto, tiene que trabajar la psiquiatría en forma multidisciplinaria e interdisciplinaria. Y, por lo tanto, sí tenemos que los psiquiatras hacer equipos con psicólogos, pero también con psicoeducadores. La Red Sanar viene hace más de 30 años Sí. trabajando en psicoeducación y somos la red más conocida en psicoeducación en la Argentina. Justamente porque nos dimos cuenta que la ignorancia cobra vidas, que la ignorancia hace sufrimiento, que la ignorancia es muy cara en salud mental y también en salud laboral. Doctor, gracias por haber venido. Gracias. Esto es más viejo que la humanidad. A los locos siempre se los encerró en los altillos, ¿no? Y también Es más en las viejo que cárceles. la humanidad. Y también en las cárceles. Y también en También en las las cárceles. Por lo tanto, merece un debate más actualizado en la sociedad en la que vivimos en el año 2025. Gracias, doctor A Rey. ustedes. Gracias, doctor.